tal, chicos? ¿Cómo están? Un video más, iniciando este 2021 con buenos ánimos. Ya saben ya. Bueno, primero saludar a mis suscriptores y a mi grupo de mi Face, porque me han animado, me han estado alentando para seguir subiendo los videos. Un agradecimiento en especial para todos mis suscriptores y mi grupo. Así es, aplausos por ustedes, chicos. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar esta nueva serie, este nuevo año, con más videos. Como siempre les digo, mi idea era llenar todos los cursos, mi lista de reproducciones, ya saben, ahí están todos los cursos, tenerlos completos, como una guía de estudio para todos aquellos que no pueden ir a una academia o se sienten más cómodos estudiando por la computadora. Porque ya saben que mis cursos son teoría y práctica, es una clase prácticamente, una clase. Así que la meta de este año va a ser poder cumplir, llenar toda la lista de reproducción. Es decir, álgebra, 42 temas, geometría, 40 temas, trigonometría, 42 temas, ¿no? Física, 50 temas. Esa es mi idea, cumplir con todos, ¿no? Ojalá que lo podamos hacer. Bueno, chicos, ahora sí. Y vamos a aprovechar para inaugurar nuestro lista de reproducción, donde vamos a tener preguntas exclusivamente de la Pre-San Marcos, de la CEPREUNI, por ahí de repente de la Villarreal y de la Callao. Pero sobre todo, netamente, CEPREUNI y Pre-San Marcos, ¿no? Y de algunas de la CONAMAC también. Todo lo que sean preguntas así de nivel, ¿no? De pre. ¿Para qué? Para aquellos que estén postulando vean cómo son las tipos de preguntas de la pre. Ojo, de la pre, que es diferente al examen. Son parecidos, pero en algunos casos no. Y también para que vean los concursos, cómo son las preguntas de concursos de matemáticas, ¿no? Porque algunos no conocen, que son diferentes. Así que acá va a ser sobre todo para la gente que ya tiene base, que ya está loba. Así que ya saben, ¿eh? Acá puras preguntas, nada más. Y uno o dos preguntas, son videos cortos y rápidos, para que te tiburones, te luzcas. Así que vamos a empezar. Bueno, ahora sí, vamos con Laxus y los rayos poderosos. Miren acá. Este problema, qué bonito. Esto vino en la CPRUNI ya en el año más o menos, la época de los 2000. Y dice así, siendo x mayor que cero, resuelva. Ajá, y nos dan toda esa monstruosidad. Ajá, para unos es fácil, sí, obvi. Bueno, no importa. A ver, vamos a ver. Yo te voy a enseñar cómo resolver, como en todos mis videos. Yo no te voy a resolver, me lujo, como un robot y ya, acá. No, para eso hay solucionarios. No, esto es para la gente que a veces compra solucionarios. Y me ha pasado, ojo, me ha pasado cuando era más joven, más novato, emocionado, compraba unos solucionarios, unos problemas, pero hacían noya, monstruosos, y el solucionario lo abría emocionadamente y no entendía nada. Algunos solucionarios van de frente, no te explican, pues hay que tener base, inclusive hay que tener base, ¿no? Entonces, mira acá, yo sé que tú eres lobo, para algunos que de repente no entienden los procesos, te voy a explicar. Obviamente algunos sí lo pasar de frente, porque como he dicho, ya tienes que tener base. Acá lo que yo te voy a enseñar es a razonar. Entonces, paso número uno. Si yo veo este problema, ¿cómo lo ataco? ¿Qué hago para atacar? Algunos alumnos dicen, profe, ¿cómo hago? ¿Qué es lo que debo hacer primero? Y yo, ¿cómo saber qué hacer? Pues mira, primero míralo bien, es una igualdad, ok, muy bien, factor izquierda, factor derecho, muy bien. Y hay acá, a ver, profe, raíz, número, radical con X, ajá, y aquí puros números. Entonces, recordamos un poco numeración, ¿te acuerdas numeración? Cuando había números y letras, ¿qué hacíamos? Ah, ¿te acuerdas numeración? Yo que te decía, vamos a la parte numérica y trabajemos. ¿Por qué? Porque es fácil, son números. Los números los conocemos. En cambio, la parte de letras no lo conocemos, variables no lo conocemos. Entonces, vamos a darle la forma. Hay que trabajar con lo que conozcamos. ¿Qué es lo que conocemos en este caso? Acá, esto de acá, puros números. Ajá. Entonces, vamos a trabajar con eso, con puros números. Vamos a arrastrarlo. Entonces, mira, acá está ya. Aquí está. Toditito para ti. Vamos a trabajarlo. Ah, espérame. Ya está. Mira, paso número uno. Yo que me doy cuenta de acá. Ajá. Profe, yo me doy cuenta que son radicales dobles. Así es, son radicales dobles. Muy bien. Entonces, ¿puedo aplicar la propiedad? Pues, profesor, en eso me da la suma de dos radicales. Así es, sí, muy bien, me da la suma de dos radicales. Pero tiene que estar el 2 adelante. Normal que se ponga 2, pero
para que aparezca el 2 solito, tengo que meter el 3. Y para que el 3 entre dentro de la raíz, tiene que ser 9. ¿Por qué? Raíz de 9, 3. Y 3 por 2, 6. ¿Pasa algo? No pasó nada. Ah, otra condición. Tiene que ser también la misma raíz, raíz cuadrada, ¿ves? Profe, pero es raíz 16ava. Normal, 16 es 8 por 2. Ahí está. Y mira, le he dado la forma de la propiedad. Ahora sí, solamente mira lo que está dentro de la raíz octava, todo esto. ¿Qué es esto? Raíz cuadrada. Ah, ahí está, mira. 12, perfecto, 2, perdón, 9 por 8. ¿Y acaso 17 no es 9 más 8? Sí, claro que sí. Ah, ya, mira, ¿viste? Ah, profesor, y esto es una propiedad. Claro, entonces, ¿esto qué sería? Esto sería raíz de 9 más raíz de 8. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Ah, ya está, pues. Vamos para allá. Vamos, vamos. Y acá está. Mira, ahí está. Ahí está. Ahí está. Raíz de 3 más raíz de 8. Perfecto. Eso es de lo que quedó de todo esto. Tú ya sabes, ¿no? Raíz de 9 más raíz de propiedad de radicales doble. Si estás acá es porque ya sabes todo eso. Son preguntas pre. Así que ya tienes que lucir. Ahora igual, vamos a aplicar nuevamente la propiedad. Pero antes, este 8 lo podemos responder 4 por 2. ¿4 tiene raíz? Sí. ¿Cuánto es? 2. Sale afuera. Ahí está. Salió. Ajá. Profe, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué? Porque le estoy dando la forma. Pues la forma de acá. Tiene que haber 2 adelante. Y esto sería, ¿no? 2, ¿qué es? Es 2 por 1. Ahí está. Y este 3 es 2 más 1. Ahí está. ¿Viste? Estoy aplicando lo mismo que arriba. Lo mismo. Ah. Por eso que el 8 lo descompuse. Pues 4 por 2. 4 tiene raíz. Sale y 2 se quedó. Y 2 es 2 por 1. Y 3 es 2 más 1. Y ahora sí, aplico la misma propiedad. Sería raíz de 2 más raíz de 1. Pero ojo, este tiene que estar, la raíz tiene que estar al cuadrado, no por 8. Pues normal, porque 8 es 4 por 2. Ajá, entonces me quedaría raíz de 4 y raíz cuadrada de todo eso. Y tú ya sabes que la raíz cuadrada de todo esto es raíz de 2 más raíz de 1. O sea, sería raíz cuarta de raíz de 2 más raíz de 1. Y acá está. Mira, mira. Y hasta terminamos la primera parte. Ahí está. Ahí está. Lo que te dije. ¿Viste? Super papayita, ¿sí o no? Claro, pues profesor, super papayita. Ajá. Ya está. Ah. Profe, ¿por qué 4? Ya te dije. Para aplicar la propiedad tenía que ser raíz cuadrada. Pero tiene 8. Entonces hice lo mismo que con 16. Lo separé en 2. 4 por 2. El 2 con todo lo de adentro se transformó en esto. En raíz de 2 más raíz de 1 que es 1. Por eso sale así. Ah, ya. Ya entendí. Pero aún así lo puedo todavía transformar. Vamos a ponerlo como potencia. Ya sabes. Esta raíz cuarta se transforma en fracción. Sería un cuarto. Y acá está. ¿Viste? Acá está. Ya está. Ya está nuestro paso número 1. Entonces ya, mira todo lo que he logrado con la parte derecha. ¿Ves? Con esta igualdad de acá, con este radical, con todo esto de acá, todo el número. Por eso siempre se agarra la parte numérica, porque podemos trabajarla. Obi, podemos hacer lo que nosotros queramos. Todo, todo. Y ahora sí, él nos indica qué es lo que tenemos que hacer con el otro lado. Mira, ah, raíz de 2 más 1. Sí, acá también hay raíz de 2 más 1. Ya. Ah, potencia. Entonces lo paso como potencia. Así es. Ajá, profe, él la malogra. Él es raíz de 2, pero menos 1. Pero lo puedo ver más 1, ¿sí o no? Sí, claro. Claro que sí, lo puedo ver más 1. ¿Cómo? Radicación, pues. Ah, haciendo. Perdón, ¿no? ¿Te acuerdas o no? Claro, pues. Ah, por la conjugada, por supuesto. También lo hemos visto en límites, el truquito de la conjugada. Ya está. Entonces, vamos a hacer eso, ¿ves? Ya trabajando uno sale cómo podemos resolver lo demás. Y además ya lo estamos viendo, profe, ¿qué pasa? ¿Por qué igual? Ah, van a ser iguales estos dos. Entonces, bases iguales, exponentes se suman. Y como es una igualdad de bases iguales, ajá,
Los exponentes, ¿cómo son? Iguales. Y se acabó. Ah, ya, profesor. Ya le estoy entendiendo. Vamos con el paso número 12. Mira acá. Entonces ya sabes. Acá está, pues. Vamos a multiplicar por la conjugada. Ya está. ¿Ya ves? Ahí está la conjugada. Perfecto. ¿Por qué trabajé con el -1? Porque acá hay +1 y él también tiene +1. Entonces lo más lógico sería que este -1 se vuelva +1 para que todos tengan la misma base. ¿Cómo es la conjugada? Multiplica arriba y abajo por lo mismo, pero con el signo cambiado. Es menos, acá es más. Ya está. Arriba sale diferencia de cuadrados, sale 1. Y abajo está. Muy bien. ¿Ves? Papayita. Ya está. Pero tenemos que ponerlo así. Muy bien. Fácil. Pasa como fracción. Esto sería 1 sobre raíz de 2 más 1 elevado a la 1 sobre x más 1. Pero este denominador yo quiero que sea numerador. Lo subo, lo subo, lo subo. Pero al momento de subir, esto cambia. Pasa con negativo. Y acá está. ¿Viste? Ahí está. Ya está. Super archipapayito. Ah, ya. Ya está, profesor. Ya le estoy entendiendo mejor. Por supuesto. Primero, ¿qué hicimos? Los números. Y eso me indicaron qué es lo que tenemos que hacer. Agarramos el factor que tenemos que cambiar y lo multiplicamos por su conjugada para que quede como todos. Y ahora sí, en el paso número 3, ya lo tenemos todo, juntemos todo. Ya sabes que esto está de frente, ¿no? Este raíz de 2 más 1 ya está, no hay que hacerle nada. Simplemente esto pasa como potencia. Y ahí está. Acá está. La 3, ya juntamos los 3 nada más. ¿Ves? Ya juntamos los 3. Ahí está. Ahí está. Ya lo juntamos los 3, ¿no? Por este que hemos hecho ahorita. Y lo igualamos por lo que resolvimos en el primer paso. Ahí está. Ya está. Y ahora sí, bases iguales, ¿no? En una multiplicación, ¿qué pasa? Se suman los exponentes. ¿Está? No, se suman los exponentes. Y obviamente, como son bases iguales en una igualdad, como son las potencias iguales, ya de frente nomás para que se vayan. Se van todas las bases, en una nomás rápidamente. Y ahora sí, este es fácil, pues, ¿no? Vas a multiplicar en aspa, acá sale una diferencia de cuadrado, sale x al cuadrado menos 1, aquí sale x, cuidado con este menos, ya sabes que este menos lo cambia, sería menos x más 1, más x menos x se van 1 menos 2, ¿no? Pasa a multiplicar 8, pasa a sumar 9, raíz cuadrada de 9, acá está, todo lo que he dicho acá está, no te preocupes, ¿está? ¿Ves? 8, lo mismo, el menos 1 pasa con más 1, la raíz cuadrada, perdón, la potencia pasa como raíz cuadrada. Y entonces, ¿cuánto sale x, profe? Más menos 3. Ajá, sí. Pero, la condición inicial nos decía que x tiene que ser mayor o igual que 0. Y ahí está, pues, x vale 3 entonces. ¿Por qué? Porque tiene que ser mayor que 0. Si no, sería menos 3. Muy bien, chicos. Espero les haya gustado el problemita. Muy interesante. Y ya saben, con esto inauguramos nuestra lista de preguntas pre. Por favor, revisen la lista de reproducciones. A veces me ponen en mis videos, por ejemplo, otro día de límites algebraico, de derivadas, perdón, me dicen, profesor, no está el límite derivadas trigonométricas. Sí está. Entra a la lista de cálculo 1, ahí está todos, límites laterales al infinito, derivadas trigonométricas, derivadas, está algebraica, está todo. Está ordenado, sino que ustedes ven la parte principal. Entren a la parte de lista de reproducción, por favor, ahí van a encontrar ordenadito. Obi, que no están todavía todo completo. Por favor, disculpen, ya los voy a completar. Como les digo, ese es mi reto de este año. Espero cumplirlo, esa meta, quiero hacerlo. Muy bien, chicos. Ahora sí, chicos, nos vemos. Y ya saben, no se olviden. Suscríbete, sí, suscríbete, no te olvides, suscríbete. Ya sabes, ahí está mi canal. Suscríbete y comenta a tus compañeros, tus amigos y practica, por favor, practica. Ya nos vemos la próxima. Y mañana sí vamos a publicar ya un video teórico y práctico. Esto era para inaugurar el año con nuestro video y también nuestra nueva lista de reproducción. Ahora sí, chicos,
Nos vemos, cuídense, hasta la próxima. Chao.